Y yo te voy a hacer, no soy sincero con todo el mundo, pero contigo voy a ser y con todos los que nos están mirando voy a ser completamente sincero. Eh, lo que yo escribo no le interesa a las editoriales. Y no le interesa a las editoriales porque ven que no hay dinero ahí detrás. Te diré que esas ristras de premios de las que los periodistas hablan a veces, de las que a veces en redes sociales pues hay con cierta sorna cariñosa, como tú dices, se menciona, pues mira, detrás de cada éxito hay un fracaso. Y el fracaso es ese, el fracaso es que yo no valgo para publicar con una editorial convencional. Y el lector lee lo que le apetece. Y en muchos lectores lo que le apetece es lo que yo llamo literatura de aeropuerto, ¿no? Comprar un libro así de gordo y meterse en un hotel de todo incluido, tirarse en una hamaca y tirarse las 2 semanas de vacaciones leyéndose un tocho de literatura normalmente de género. Lo más importante no es el dinero, que tengas en el banco el día que te mueras. Lo importante es encontrar un equilibrio en el que el día que te mueras no tengas nada, pero lo has tenido todo, y todo es haber tenido tiempo. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, porque cuando yo también tuve la intención de hacer este programa, era soñando con alguna vez tener la oportunidad de conversar con escritores como tú, que han conseguido ganar prácticamente todos los premios habido y por haber de nuestro país, incluso otros premios internacionales. Y para mí es un enorme honor tenerte aquí, Antonio. Tú lo que eres un exagerado. Algunos premios has ganado, ¿no? No, oye, la verdad es que yo estoy muy a gusto hablando contigo de siempre. Tú sabes que nos conocemos ya desde hace un montón de años y nada, esta oportunidad de tener una charlita sí que se aprecia, claro que sí. Pues yo me alegro mucho de que estemos aquí. Nos ha costado un tiempo porque eres de San Fernando, pero llevas un tiempo viviendo en Mallorca, y cuando me has comentado que pasabas por aquí, no he dudado ni un solo segundo en intentar coordinar con la productora y que podamos hablar sobre libros, literatura, toda tu trayectoria o lo que te apetezca. Bueno, yo en realidad lo que quería era sacarte a tomar una cervecita, pero más enganchado, pues nada, vamos al lío. Tú sabes que eso está hecho. Tú sabes que la cervecita está hecha. Bueno, Antonio, estudiaste Bellas Artes Sí. en Sevilla. La primera pregunta podría ser, ¿por qué Bellas Artes? ¿Por qué escogiste eso en un periodo de juventud? Y segundo, si luego eso te ha afectado de alguna manera a la hora de plasmar toda tu obra literaria. ¿Tú quieres que te cuente la verdad o que te cuente algo Tú para me quedar puedes bien? contar lo que tú quieras. Aquí te va Vale. a ver mucha gente. Bueno, me da lo mismo. Mira, yo cuando era pequeño, yo no ligaba ni de coña. En serio, ¿eh? Yo estaba aquí en San Fernando en el instituto y yo era de los que menos ligaba. Yo tenía unas gafas de culo de vaso en aquel entonces y bueno, a mí me apetecía conocer a alguna chiquita y tal. Ya mis compañeros tenían novio, novia y eso. Y entonces a la hora de elegir unos estudios, pues me enteré de que en Bellas Artes el 80% eran niñas y el 20% eran chicos y que del 20% de los chicos casi todos eran gays. O sea que tiré para allá y ahí ya triunfamos y ya empezó ya. O sea, la estrategia Lo, surtió efecto. hombre, surtió efecto, sí, dentro de lo que buenamente uno podía, pero no, pero no, en realidad sí que me ha interesado mucho el arte contemporáneo y yo siempre he tenido una inquietud muy creativa. Yo tenía muchas ganas de irme de San Fernando, Vale. porque era una época, estamos hablando de principios de los años 80. Tú no habías nacido y te, Qué queda- va, qué te va. quedaba un montón todavía. Pero tú piensas que San Fernando en aquella época era un pueblo, no era la ciudad que es ahora. Y era un pueblo cerrado, era un pueblo muy cerrado. Aquí era lo militar y lo religioso y la Semana Santa y a mí eso me agobiaba muchísimo. Y yo necesitaba conocer el mundo, yo necesitaba irme de aquí. Y bueno, acabé en Sevilla estudiando Bellas Artes y enseguida, a los 3 años, me cogí la mochila y me fui a París. Y estuve viviendo en París 7 años. Además que lo que viste en París se ve que te marcó de alguna manera, porque yo diría que mucho de lo que hay en tu novela La Noche
que pude hablar, que pude haber visto tocar a Dizzy Gillespie, hablas mucho de esa etapa de tu vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese libro concentra en una noche de ficción, pues más o menos los 7 años que yo me pasé allí, que aquellos 7 años fueron una fiesta, desde el primer día hasta el último. Y todos los personajes que aparecen en esa novela, con nombres cambiados, existieron en realidad y la mayoría de las situaciones, con un poquito de pimienta de ficción, pues están basadas en situaciones reales. Es que al final la gente muchas veces no sabe o no piensa que el escritor para escribir necesita experiencias vitales y al final se escribe en base a la vida y lo que uno ha visto y ha vivido y ha sentido, ¿no? Claro, por eso a mí me maravilla que gente tan joven sea capaz de escribir ficción, ¿no? Porque, a ver, yo tuve una vocación literaria tardía. Yo empecé a escribir con 40 y muchos años. Y yo, a ver, muchas veces me preguntan, ¿tú de pequeño no sabías que querías ser escritor? Es una pregunta que te hacen siempre. Y yo digo, no, ni de pequeño, ni de joven, ni de mayor. Yo de pequeño quería ser aventurero. Yo de pequeño echaban los documentales del mundo submarino de Cousteau y, y yo los miraba embobados. Y yo veía esos buzos que se iban una semana a bucear con la ballena jorobada en el Caribe y otro día se iban a cruzar el Cabo de Hornos y a la semana siguiente estaban buceando en barcos hundidos buscando lingotes de oro. Yo quería ser uno de aquellos, ¿sabes? Y tocar la guitarrita allí a bordo del Calipso fumándome una pipa. Eso es lo que yo quería hacer de Claro. pequeño, ¿no? Y lo de escritor es una cosa que yo siempre he leído mucho desde pequeño. Y llega un momento en que uno lee tanto que sin darse cuenta se acaba cayendo del otro lado. Y dice, yo voy a intentar hacer algo y, bueno, ves que salen cositas, ¿no? Y que lo enseñas, empiezas a enseñarlo y ves que a la gente, que hay algunas personas, no todo el mundo, pero a algunas personas le llegan y a cada uno enviciado. A cada uno enviciado y no lo puede dejar, y ya es una necesidad que uno se ha creado. Ya. Pero mira, me alegra mucho que hayas comentado que te consideras un escritor tardío, porque de hecho es una de las cuestiones que tengo aquí apuntada, Sí, porque es cierto que últimamente se ve, entre los cuales me puedo incluir, que somos muchos los escritores que empezamos a publicar muy jóvenes. Y muy jóvenes me refiero a que dentro del mercado editorial hay libros escritos por chavales de 18, 19, 20, 20 y pocos años. de verdad. Pero hay muchísima diferencia entre lo que es capaz de escribir un autor, aunque sea su primera obra, de manera tardía, con 40 o 50 años, a lo que es capaz de escribir un escritor, por mucho talento que tenga, con 20 años, porque volvemos a lo que hemos dicho antes. Al final, la experiencia y la madurez dentro de la narrativa es un elemento muy importante, ¿no? Hombre, claro, yo creo que solo hay un tema. A ver, que me parece que era Monterroso quien dijo que había tres temas grandes en la literatura, que son la guerra, el amor y las moscas, ¿no? La mosca. Sí, las moscas. Y Monterroso era un cachondo, ¿eh? Hay muchas citas de Monterroso muy buenas. Pero yo te diría que hay un gran tema de la literatura, que es uno mismo. Y uno puede ficcionar más o menos. Uno puede escribir novela de género, puede escribir novela histórica, puede escribir novela negra, puede escribir lo que quiera o novela literaria y puede disfrazarse de un personaje, puede disfrazarse de otro. Pero al final las reflexiones de tus personajes siempre provienen de una parte de tu psique, de una parte de ti. Entonces, me estaba diciendo la diferencia entre lo que escribe un chaval de 18 años o 20 y lo que escribe un señor de 40 o 50, una señora de 60 años, pues lógicamente hay un bagaje, hay un vivido y que es mucho más rico en una persona madura. No obstante, a mí me interesa mucho lo que escribe la juventud. Yo leo muchísimos libros de gente mucho más joven que yo y me interesa mucho para ver qué giros están tomando el lenguaje y cuáles son los temas de interés de generaciones más jóvenes que la mía. Bueno, pues eso te honra. Eso te honra porque otro podría caer en el error de mirar al resto del mundo con la cabeza alta y más después de haber ganado todos los premios que has ganado tú. Yo creo que hasta incluso en redes sociales se ve muchas veces que hay cierto cachondeo cada vez que publicas que has ganado un nuevo premio literario.
Cachondeo me refiero a nivel cariñoso, ¿no? De muchos lectores que te leemos que decimos, hoy has ganado uno más, pero dentro de 2 semanas vas a ganar otro, ¿no? Eh, Primero, lo que quiero preguntarte es, ¿qué te llevó a dedicarte a los premios literarios, que es una rama dentro del oficio de la escritura que quizás todo el mundo no conoce? Es algo que hemos hablado mucho fuera de cámara. Como bien has comentado antes, somos amigos desde hace muchos años y yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho de ti. ¿Y yo de ti? No, que va, que va. Eso seguro que no, seguro que tanto no, seguro que tanto no. Y la primera pregunta que quiero hacerte al respecto es, ¿qué fue lo que te atrajo de los premios literarios y cómo llegaste hasta ellos? Bueno, es una pregunta que me han hecho muchas veces y que me resulta un poquito embarazosa a veces, ¿no? Que me digan que cuántos premios he ganado y tal, ¿no? Y yo te voy a hacer, no soy sincero con todo el mundo, pero contigo voy a ser y Vale. con todos los que nos están mirando voy a ser completamente sincero. Eh, lo que yo escribo no le interesa a las editoriales. Y no le interesa a las editoriales porque ven que no hay dinero ahí detrás. Es decir, yo escribo algo que es minoritario y las editoriales son negocios y buscan vender libros. Entonces yo necesito sacar mis libros no porque tenga esa necesidad de publicar, sino porque yo no soy capaz de acabar un libro hasta que no lo publico. Yo soy de los que siguen y siguen puliendo, puliendo, puliendo. Entonces quitármelo de encima es un alivio. Para mí publicar un libro es un alivio porque me puedo dedicar a otras cosas. Entonces te diré que esas ristras de premios de las que los periodistas hablan a veces, de las que a veces en redes sociales, pues hay con cierta sorna cariñosa, como tú dices, se menciona, pues mira, detrás de cada éxito hay un fracaso. Y el fracaso es ese, el fracaso es que yo no valgo para publicar con una editorial convencional. Lo intenté durante un tiempo, pero no me funcionó, no conseguí los contactos adecuados, pero al final llegué a la conclusión de que es que simplemente no hay negocio en lo que yo escribo. Lo que yo escribo, a ver, yo tengo, y además estoy orgullosísimo y estoy muy agradecido de que tengo un pequeño grupo de seguidores que a lo mejor se pueden contar no te digo con dos o tres manos, pero Son no, muchos. son unos cuantos, son unos cuantos. No, no sé, no es nada comparable a los seguidores que puede tener alguien que publique con los grandes grupos editoriales. Pero esos seguidores que tengo son de una fidelidad absoluta. Esos seguidores, si se compran un libro mío, acaban leyéndoselo todo. Y eso, Dani, no tiene precio. Claro, Eso es una claro. maravilla. Entonces, para contestar a tu pregunta, ¿por qué me dedico a los premios literarios? Para publicar los libros y además, ¿por qué no decirlo? Para financiar también el tiempo que necesito para leer y para escribir. He tenido la suerte de encadenar algunos premios y durante los últimos años y bueno, entre eso y otros trabajos relacionados con la literatura, pues podemos seguir viviendo de esto y es un privilegio que pocos pueden decir hoy en día. Muy Sí. pocos pueden vivir de la literatura y tú has encontrado el camino, pero lo has encontrado precisamente por la narrativa, por la literatura y por la voz que has logrado crear a lo largo de todas tus obras. Y me viene también de maravilla que hayas sacado tú el tema de las editoriales. Yo te he presentado en este episodio como uno de los mejores escritores de este país. Sabes que siempre he leído toda tu obra, de hecho aquí están todos tus libros y todos los he leído. Y sin embargo, este tipo de literatura bien trabajada, este tipo de narrativa que aporta algo diferente a la literatura actual, no es comercial, no se venden por cientos de miles. Y aquí está la cosa. Es cierto que constantemente culpamos a las editoriales de este problema, pero ¿qué pasa con el público lector? No, eso no es culpa de las editoriales venden lo que la gente quiere leer. Exacto, a eso O voy. sea, las editoriales son un negocio que estudian el mercado y luego buscan el producto adecuado al mercado. Si tú vas al Mercadona a comprar un fruto que hay en la Conchinchina, pero aquí no conoce nadie, pues ese producto no se va a vender aunque sea una exquisitez. Pues es lo mismo. O sea Claro, que claro. no es culpa de las editoriales, no es culpa de nadie. El lector lee lo que le apetece. Y a muchos lectores lo que le apetece es lo que yo llamo literatura de aeropuerto, ¿no?
comprar un libro así de gordo y meterse en un hotel de todo incluido, tirarse en una hamaca y tirarse las 2 semanas de vacaciones leyéndose un tocho de literatura normalmente de género. Sí, sí, sí. De hecho, esto de la extensión que comenta Antonio, aquí nuestro productor, lo primero que yo le he dicho, mira, Antonio, el autor que viene hoy es uno de los más reconocidos de España, es uno de los que más premio tiene, y me ha dicho él, yo le he dicho, mira, premio Felipe Trigo, todos están premiados. Y él me ha dicho, qué casualidad, hay que ver que los superventas son tochos de 700 páginas y todo esto que son buena narrativa y que están premiados, a lo mejor tienen una extensión de 200 páginas, ¿no? O Mm. 300 y pico, ¿no? Eh, Al final parece de que, insisto, a lo mismo, que las editoriales van buscando un producto concreto que funciona, Claro. que tiene ciertas características, ciertos giros en la trama que se ha demostrado estadísticamente que a los lectores base les funciona, y eso es lo que se vende, y eso es lo que encontramos en los escaparates de las librerías. Pero luego hay otra literatura que parece que está más preocupada, o que al menos tiene más interés en las pequeñas editoriales, que es de que la buena narrativa, la buena literatura no se pierda y siga aquí, ¿no? Presente con formato de libro. Yo tengo una teoría en cuanto a la extensión de los libros. A lo Vale. mejor está completamente equivocada, pero a lo mejor no. Yo creo que, a ver, la mayoría de las historias se pueden contar en 200 páginas o menos. Entonces, da un poco igual las páginas que tenga un libro. Da igual si tiene 200, 300 o si tiene 700. Hay altísima literatura que son tochos. Te pongo, por ejemplo, desde el Quijote, o el Ulises de Joyce, o los Detectives Salvajes de Bolaños, 2666 de Bolaños, te estoy hablando o La Broma Infinita de David Foster Wallace, te estoy hablando de tochos de 700, 800 páginas, pero son las excepciones. La mayoría de los libros de las historias se pueden condensar en 200, 200 y pico páginas. Lo importante no es la extensión que tenga un libro. Lo importante es que cada página sea absolutamente indispensable. Que no haya ni una sola página, ni un solo párrafo, ni una sola palabra de relleno. Y en cuanto a lo que vemos en las librerías, a los tochos que vemos de las librerías, tiene su explicación comercial, o sea, mercantil. Y es que tú, como editor, tú haces un estudio de mercado y tú dices, este autor con este producto que él ha diseñado o que le hemos ayudado a diseñar, somos capaces de vender 20.000 ejemplares, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues a este autor le vamos a pedir que me saque el libro con 80.000, 90.000 palabras, que podamos sacar 350 páginas. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite vender el libro a 22 euros. Y un libro de la mitad de extensión lo vamos a vender a 12, a 15 euros. Al final, si tenemos un beneficio de 10 euros por cada libro en lugar de 5 euros y sabemos que vamos a vender 20.000 ejemplares, pues la editorial va a ganar el doble. Claro, Y eso es lo que hay. claro, claro. Es así. O sea, la actualidad que estamos viviendo editorial va un poco encaminada a esa parte. Y cuando hables de esa síntesis que debe de tener el buen narrador, el buen escritor, o que eso precisamente, ¿no? Que no sobre ni una página, ni un párrafo, ni una palabra, yo creo que a ti te viene también del oficio del relato, ¿no? Que ese género tan perdido en España, tan denostado, tan poco leído, tan poco respetado, porque solo tenemos que dar un paseo por una librería comercial para darnos cuenta que muy difícilmente un libro de relato va a estar en una posición bien colocada a la vista de cualquier cliente. El libro de relato siempre va a ser algo que esté de canto, o que ciertos lectores lo vayan buscando de manera muy concreta, pero el relato en España no se lee. Y sin embargo es un género que es maravilloso, no solo para escribirlo, para aprender a escribir, para empezar a desarrollarse, sino luego también como una rama de la literatura que es magnífica, ¿no? Que es esa síntesis, que es ese giro final, es esa condensación de todo. Pero eso es un pecado que tenemos en España. Tú te vas a Argentina, te vas a México, te vas a cualquier país, a Perú, y Es cierto. el relato tiene una tradición y el relato tiene una cantidad de seguidores impresionante y curioso que eso no suceda aquí en España, ¿no? Yo tengo la certeza de que escribir relatos es más difícil que escribir novelas. Es mucho más difícil que escribir novelas. Tardas menos,
tardas horas en escribir el relato, pero creo que escribir una novela resultona es mucho más fácil que escribir un relato redondo. Para escribir un relato redondo hay que ser muy buen escritor. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué crees que cuando precisamente estamos en la sociedad, que todo el mundo entiende que vamos a lo rápido, a lo ligero, a lo breve, donde cada vez tenemos menos capacidad de concentración, yo creo que sería un momento ideal para el relato, ¿no? Sí, pero es que tienes que mirar qué es lo que busca la mayoría de los lectores. A ver, estamos metidos en un mundo vamos muy estresados. Y la mayoría de los lectores están buscando historias que le desconecten, ¿sabes? De la vida que llevan, de los problemas que llevan, del estrés con el trabajo, con los niños, con el dinero, con la falta de la posibilidad de alquilarte un piso, de lo que sea, la problemática de hoy en día. Entonces, ¿qué quiere la gente? Un tocho en el que no tenga que pensar. Ya. Que sea lo mismo que ponerte a ver una serie de Netflix de 7 temporadas. Que te metes ahí dentro, desconectas y lo que hace es resetear tu cerebro. Entonces, el lector más especializado, digamos, el que busca la alta literatura, no ya en relatos, sino también en novelas o en ensayos o en poesía, pues este ya no busca evadirse, este busca enriquecerse, pero estos son la minoría. Ya. Ya, es que Son, a lo mejor cometemos el error, los escritores, de pensar de que todo el mundo lee con la misma intención, no, de que, claro, de que la lectura aporte algo literariamente o aporte algo narrativamente, pero claro, evidentemente el grueso de los lectores no va buscando eso. Y además también es un componente que yo creo que es importante dentro de la literatura, que es que la gente también lea por distraerse, por distracción, como hobby. es importantísimo. Pero decía Jean Cocteau, decía que los escritores escribimos para una especie de amigo secreto o hermano misterioso que está en alguna parte y que cuando eso sucede, cuando hay un escritor que consigue dar con ese amigo secreto o hermano misterioso que piensan igual y que coinciden, se produce un milagro en los dos sentidos. Se produce un milagro en la cabeza del lector porque se está reconociendo, se está mirando en un espejo y está diciendo, este hombre ha sabido expresar con palabras lo que yo he pensado toda mi vida. Y es un milagro también para el escritor, las raras veces que el escritor se Cuando entera, ocurre. ¿no? Entonces, yo creo que a ver, los escritores tenemos mucho ego, todos, ¿no? Y todos queremos tener muchísimos lectores. Pero, pero yo creo que si uno quiere ser feliz con su profesión de escritor, tiene que olvidarse de que el éxito está en el número de lectores y en el número de ventas. El éxito está sobre todo en la consecución de la excelencia, en el trabajo personal. En el trabajo personal. Y luego, si encima tiene la suerte de que se produzca el milagro y encuentre ese amigo secreto, hermano misterioso, pues entonces es una maravilla. Que además yo creo que, mira, algo positivo que puede llegar a tener las redes sociales quizás sea eso, que muchas veces tenemos la oportunidad de encontrarnos con algunos lectores que a lo mejor de otra manera no habríamos llegado, o a lo mejor a través de una firma en concreto, de alguien que se acerca y te dice, he leído toda tu obra, me parece magnífico, y te hace algún comentario que tú sabes que realmente está entendiendo lo que estás escribiendo, pero con la llegada de redes sociales, además tú eres alguien bastante activo, que tiene muy buenas publicaciones en Facebook, tiene una comunidad muy fuerte atrás, yo creo que también han facilitado, por un lado, que el escritor pues rompa esa pequeña barrera, ¿no? Que siempre ha habido con los escritores, con los lectores, perdón. Pero por otro lado, a lo mejor también se ha perdido esa imagen de autoridad o casi endiosada que tenían los autores de los años 70 o de los años 80. Claro. Las redes sociales es una cosa que para mí es difícil de manejar. En el sentido de que, bueno, es verdad que soy relativamente activo en Facebook. A lo mejor tengo una publicación cada 3 o 4 días o una por semana o Para así. mí eso es actividad, o sea, eso es Eh, bastante activo. Soy prácticamente inactivo en Instagram y cero en Twitter y en los demás, en TikTok y las demás que ya no conozco. Pero yo lo que me doy cuenta es que Facebook o las redes sociales en general es un reflejo de la vida normal. En la vida normal te encuentras
te encuentras mucha gente con la que te llevas bien, con la que puedes hablar, pero también te encuentras cada elemento que tú dices, no, es que esto no lo quiero ver ni en pintura. Y de estos hay mucho en redes sociales. Claro. Entonces, si uno quiere moverse en redes sociales y no llevarse un disgusto cada día, tiene que filtrar mucho, tiene que saber callarse. Yo he aprendido a callarme porque hay mucha mala baba. Hay mucha mala baba, no en Facebook ni en redes sociales, sino en el mundo En la en general. sociedad, claro. Entonces las redes son un reflejo. Pero yo sigo porque me ayuda a veces a encontrar ese amigo secreto, hermano misterioso del que hablaba Cocteau. A veces sucede el milagro gracias a esas posibilidades que tenemos con las redes sociales que no teníamos hace 30 años. Claro, claro. Bueno, me he dado cuenta que te has quitado las gafas y por un momento he pensado que te estabas imaginando peleándote físicamente con uno de estos seguidores, ¿no? Envidioso. No, bueno, envidioso no he dicho yo. No, Lo has dicho tú. Sí. Yo creo que a mí no hay nada que envidiarme. Bueno. Pero yo de todas maneras soy muy pacífico. Lo sé, Nunca verás que me enzarzo en discusiones. Es una pérdida de tiempo. No, ¿para qué? ¿Qué ganas con eso? Porque además estamos en una época en nuestra sociedad en la que es imposible convencer a nadie, ¿vale? En la que tú tienes tu postura y es como los terraplanistas. Tú le puedes demostrar, le puedes enseñar fotos y te dirán, no, esa foto no existe, o es mentira, o está trucada, ¿no? Es imposible convencer a nadie. O sea que es una pérdida de tiempo y de energía. Tú piensas así, me parece muy bien. Nada de lo que yo te diga te va a hacer cambiar de opinión. Claro. Pues ya está, lo dejamos. De eso se ha hablado mucho, muchos invitados que han pasado por este programa, de que cada vez en la sociedad hay un pensamiento más sesgado, como bien has dicho, es imposible hacerle cambiar a alguien de opinión y solo va a escuchar el discurso que le conviene escuchar si es el que él mismo tiene. El que refuerza sus propios convencimientos, Exacto. pero no solamente en redes sociales, sino que todos vamos a elegir una emisora de radio o de derecha o de izquierda según seamos de derecha o de izquierda, o un periódico, o vamos a elegir el ABC o vamos a elegir el periódico que sea, si somos de otra ideología, porque nos van a contar lo que queremos oír, ¿no? Para mí, personalmente, que me puedo llegar a considerar alguien abierto de miras y que quizá no tenga un pensamiento tan sesgado, yo siempre hago responsable el haber leído desde que soy pequeño. El haber leído todo tipo de literatura, cualquier tipo de autor, sin preocuparme si es de una ideología o de otra, y al haber leído de todo, a uno le hace darse cuenta de que la realidad es mucho más que el blanco y el negro, que hay muchos grises entre medio, claro. y que el pensamiento crítico nunca debería de perderse. Mira, este libro Bajamares, lo leyó Fernando Sánchez Dragó, que en paz descanse antes de que muriera. Y cuando yo publiqué en redes sociales el comentario que hizo en Twitter Sánchez Dragó, me cayeron tortas por todos lados. Porque en aquel momento, bueno, Sánchez Dragó estaba vivo, era militante de Vox. Bueno, pero Sánchez Dragó no habló de política. Sánchez Dragó sería quien fuera, pero entendía un montón de literatura. Y leyó ese libro y le gustó. Pues nada, no se puede decir porque el que no piense como Sánchez Dragó ya dice que ya te va a decir que lo que Sánchez Dragó diga de ese libro no puede ser verdad porque su ideología no coincide con la suya. O sea, es así. Mira, ya que sacas Bajamares, lo has mostrado en cámara, es un libro maravilloso, es una auténtica obra maestra. A mí, mira, me ha ocurrido una cosa a la hora de colocar los libros que muchas veces uno piensa y dice, bueno, pongo en el centro los mejores, ¿no? O los más importantes. Lo que he hecho ha sido un poco colocar en el centro los últimos. Pero es que a la hora de saber cuál es mejor o peor de toda tu obra es una elección muy difícil. Y eso muy pocos autores lo consiguen. A mí me ocurrió una cosa, y esto es una anécdota personal, y además yo creo que lo he hablado contigo, cuando tú publicaste o estabas escribiendo Bajamares, es una historia donde hay un faro, hay una persona que está sola en una isla. Yo estaba escribiendo algo parecido, también un libro en una isla. En la isla del Alborán, sí. En la isla del Alborán. Y yo dije, bueno, voy a leer a Antonio, a ver cómo él lo ha hecho, a ver si de alguna manera me puede inspirar, o no con la manera de compararme, pero bueno, para saber cómo lo ha hecho.
Claro, y cuando uno te lee, dices, bueno, es imposible hacer algo igual, algo tan bonito, algo con tantas reflexiones, algo con tanta profundidad, donde la fauna, que me acuerdo una lagartija que había por ahí, tenía tanto protagonismo. O sea, era una obra tan cerrada, tan redonda, tan bonita, que es prácticamente imposible compararlo con otra cosa. ¿Ganaste un premio? ¿No? ¿Qué premio ganaste con Bajamare? No me acuerdo. Claro, es que es imposible acordarte de... El premio de novela corta de la Diputación de Córdoba. Vale, vale. Y volvemos a lo mismo. Es una novela fantásticamente escrita, una maravilla, premiada y publicada pues con una editorial que no es de largo alcance ni de largo recorrido. Pero tienes a tu público lector que cada vez que publicas algo va a estar detrás tuya atenta a ver qué es lo que has hecho y a disfrutar auténticamente de la literatura. Mira, esa novela, Bajamares, tuvo una historia tuvo una historia muy puñetera, porque se tenía que haber distribuido en librería el primer día que nos confinaron en la pandemia. O sea, es un libro que jamás pisó una librería. Ya ves. Jamás pisó una librería. Y sin embargo, se publicó, fíjate, la pandemia, que fue el 2020, ¿no? El confinamiento. Pues 5 años después, es un libro que se sigue comprando, que se sigue leyendo, que me siguen llamando de clubes de lectura y que ha funcionado simplemente por el boca a oreja. Un libro que nació de una forma casi milagrosa, porque además era un reto literario importante, porque hay un solo personaje, que es el guardafaros, el farero, aparte de 2 o 3 secundarios que apenas salen, el barquero que le lleva Que la lleva comida, comida. ¿vale? Y luego tampoco hay escenario. El escenario es una isla de 500 metros y él está solo, y además tampoco hay trama, porque al no haber posibilidad de interactuar con otros personajes, pues la trama queda muy reducida. Y además no es algo que suceda temporalmente en una semana, sino que se cuentan 60 años de la vida de este hombre ahí. Entonces, ¿cómo escribes una novela con tan pocas mimbres? ¿Cómo lo haces? Pues recorriendo al interior. Todo lo que pasa en ese libro pasa en el interior de la mente de ese hombre. Y hay una razón por la que él se recluye, que se desvela de alguna forma a la mitad de la novela. Y, y me pareció que yo siempre tenía ganas de escribir sobre la soledad y sobre un farero y sobre la decisión de aislarse que puede tomar una persona y qué es lo que puede llevar a una persona a aislarse. Cuando nos ponemos a mirar, a estudiar la biografía de los santos, por ejemplo, nos enteramos de que en la Edad Media había algunos santos, el Simeón el Estilita, por ejemplo, que se tiró 36 años, subió a una columna de 17 metros, ¿no? Y se quedó allí. Y se quedó allí 37 años rezando el tío, ¿no? Madre mía. Mira, hay historia. ¿Qué lleva a una persona a hacer algo así, ¿no? En este caso pues puede ser una cuestión de fe, una cuestión piadosa, un sacrificio, ¿no? Pero en el mundo contemporáneo, ¿qué puede hacer que decidas que la vida en soledad es más valiosa que la vida en sociedad, ¿no? Pues yo quería explorar sobre eso. Además tenía en mi cuaderno de notas, tenía escrito desde hacía muchísimo tiempo, escribe sobre un farero. Y yo abría el cuaderno y yo veía esa frase, escribe sobre un farero. Y de pronto de pronto el farero empezó como si empezara a hablarme, ¿sabes? Y, y llega el momento en que se produce otro milagro en la literatura, y es cuando el escritor desaparece y es el personaje el que empieza a hablarte, y el escritor se convierte en una especie de amanuense, en alguien que escribe al dictado de una voz que uno no sabe quién es, pero que se ha construido de alguna forma dentro de ti. Y esos momentos de escritura, esos momentos en el que uno está escribiendo sin pensar lo que está escribiendo, que está simplemente escribiendo al dictado de una voz que no existe, eso es una experiencia que si alguna vez un escritor consigue vivirla, es una cosa que te marca. Y eso me ha pasado en alguna ocasión con otras novelas también. Claro, claro. Es que escribir
es una sensación que te embarga. Y a día de hoy se puede llegar a cometer el error que escribir es plantear una trama, es intentar elaborar o estructurar una historia que pueda enganchar a los lectores para que se venda más. Pero es que ahora, además, también tenemos un input, que es la llegada de la inteligencia artificial. Estoy convencido de que muchos se han animado, se animarán y se seguirán animando a sentarse delante de la máquina, a meterle una serie de o personajes o ideas que sí que le tenga, porque todo el mundo tiene una novela en la cabeza, y pensar que eso es escribir. Pero es que escribir es algo muy diferente, ¿no? Bueno, yo no sé, yo no he tenido ninguna experiencia con inteligencia artificial creativa, digamos. A veces le he hecho preguntas porque hay búsquedas que el ChatGPT te lo hace, te las responde de forma más directa que Google, por ejemplo. Luego tienes que comprobarla porque también Es te cierto, mete sí. cada embolado Sí, sí, también, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, de momento la inteligencia artificial no es creativa. De momento puede aportar datos y tal, pero no es creativa. Y en cuanto a lo que me decías de la importancia de la trama en la novela, de la narrativa en general, para mí la trama tiene importancia en tanto en cuanto es necesaria como un andamiaje para soportar algo más importante que es el estilo. Eh, yo entiendo que el exceso de trama mata la literatura, porque entonces no estás escribiendo, estás redactando. Estás contando o estás contando una crónica periodística de algo que ha pasado en tu cabeza, pero el estilo es lo que realmente le da. El estilo es lo que casa la trama con la lírica, con la poética, ¿no? Entonces es muy importante que haya un equilibrio entre trama y estilo. Yo intento que mis tramas sean lo más sencillas posible para darle más importancia al estilo. Y a lo mejor por eso, a lo mejor por eso interesa mucho a poca gente, Ya. pero poco a mucha gente. Ya. Porque a la mayoría de los lectores, como hablamos al principio, lo que le interesa es una trama bien construida y el estilo da un poco igual. Claro, claro. Hemos hablado antes de los relatos, de la importancia que tiene para mí y para muchos lectores y escritores que llevamos respetando o nos hemos criado dentro del mundo de los relatos. El último que has publicado es Cadillac Ranch, el último libro de relatos, que con este ganaste el premio Andalucía a la crítica, ¿no? Sí. O sea, no es poca cosa. Y el setenil. Y el Seteri también, que es Sí. como los Goya de los relatos, ¿no? Los Oscar de los relatos. El setenil se da al, el setenil se da al que aquel libro de relatos publicado en el año que el jurado considera que es el mejor. Es un premio a libros publicados. Pero que es Aquel. uno de los mejores premios dentro del mundo del relato. Me quiero referir el Setenil. Está mal que yo lo diga, pero yo creo que es el más importante. Vale, bueno, A mí, pues ya está. a mí me lo han contado así. Vale, vale. Bueno, háblame un poco de Cadillac Rush. Aquí lo tenéis. Evidentemente os dejaremos los enlaces a todos los libros antes de Tocornal en la descripción de este vídeo, por si le queréis echar un vistazo. Y yo os los recomiendo, pero vamos, encarecidamente. Bueno, Cadillac Ranch nació de una forma también un poco estrambótica. Yo tenía un montón de relatos y sigo teniendo. Debo tener 150 o así. Ya ves. Y a mí me apetecía mucho sacar un libro de relatos porque es que el relato me encanta. Y de hecho, mis novelas se puede leer también en cierta forma como una concatenación de relatos. Aunque haya una unidad, pues dentro de cada capítulo tenga también su independencia. Pero yo quería coger mis 150 relatos y sacar de ahí un libro. Y llevaba años intentándolo. Pero no es lo mismo un libro de relatos que un libro con relatos. Un libro de relatos era lo que yo buscaba. Un libro con relatos consistiría en coger un saco y meter 20 relatos y rebujarlos y sacar un libro. Pero Vale. eso a mí no me iba bien. Yo lo que necesitaba era crear, o sea,
crear un listado de relatos y ordenarlo de cierta forma que aparte de que cada relato fuera de su padre y de su madre, pues que hubiera un mensaje global, un mensaje común, una unidad, una misma voz, o mejor dicho, una misma forma de ver la vida. Y yo lo intentaba durante años y no, tampoco es que lo intentara tanto, pero vamos, de vez en cuando lo miraba y siempre me sobraba uno, me faltaba uno y siempre me quedaba cojo. Y al final di con la tecla, encontré 15 relatos que me pareció que justaponiéndolos se producía un diálogo entre ellos, un diálogo que los enriquecía a todos y que además como libro funcionaba. ¿Qué pasó con esto? Pues, vale, ya tengo el libro y ¿qué hago ahora con él, no? Y bueno, se me da un poquito de vergüenza decirlo, pero bueno, ya... Bueno, si lo quieres decir, lo dices, si no estás a tiempo. Se lo presenté a 3 editoriales, Vale. especialistas en relatos, 3 editoriales importantes especialistas en relatos. Una lo leyó y me dijeron que no les interesaba. Otra lo leyó y no me dijeron nada. Vale. Y otra me dijeron que no tenían tiempo de leerlo. Madre mía. Vale. Entonces cogí el libro de relatos y lo dejé olvidado en el disco duro. Pero olvidado durante años, durante 2 o 3 años. Y al cabo de 2 o 3 años, comiendo con un amigo en Mallorca, Román Piña, el editor de la editorial Sloper, me dijo: Antonio, me gustaría que sacaras algo conmigo y tal. Y yo, no tengo nada. Y además, o sea, ahora... no te, espera, ¿te interesaría un libro de relatos? Porque un libro de relatos sí te lo podría ofrecer. Me dice: bueno, mándame el manuscrito, a ver qué tal. Y le mandé el manuscrito y a los pocos días me llama y me dice: Antonio, ¿tú te das cuenta de lo que tienes aquí? Le digo: ¿qué pasa? ¿Que me lo quieres publicar? Digo, que sí, te lo quiero publicar, pero ya. Pero es que además te vamos a pasar, tenía la lista cerrada para 2 años y me lo publicó a los 2 meses. Y bueno, y ahí está. Y el libro ha tenido un recorrido importante, va por la 3ª edición, ha ganado 2 premios importantes y bueno, eso ha sido completamente inesperado. Bueno, porque además ese año al premio Setenil, el año pasado, salieron libros importantísimos, libros de relato importantísimos de relatistas a los que yo admiro. Por ejemplo, estaba, Plegaria para pirómanos de Eloy Tizón, y digo: ostras, este se lo va a llevar seguro. Y yo incluso lo llamé, lo vi a ese amigo, en la contracubierta de Cadillac Ranch hay un blurb de Eloy Tizón. Y le digo: bueno, pues mira, le he dicho al editor que lo presente al premio Setenil, porque me gustaría mucho que quedara finalista, pero ya tengo claro que lo vas a ganar tú. Y bueno, yo fui el primer sorprendido porque había libros enormes, no solamente el de Eloy Tizón, había más. ¿Qué es para ti, después de haber ganado muchísimos premios, ganar el Premio Andalucía de la Crítica? Bueno, el Premio Andalucía de la Crítica es un reconocimiento muy bonito de mi pueblo, ¿no? Una forma de volver a mi tierra, y la verdad es que fue además una experiencia preciosa porque el premio se entregó en la Alhambra de Granada y fue un acto institucional muy bonito con la alcaldesa de Granada, y bueno, es un premio que tiene muchísimo prestigio. Y bueno, yo en estas cosas de los premios sigo teniendo el síndrome del impostor. Vale. Yo cuando voy a recoger un premio me disfrazo, me pongo con mi traje y mi corbata y voy allí a recogerlo, pero tengo que hablar en público a veces y estoy preguntándome: pero ¿qué hago yo aquí, no? Y no me lo acabo de creer del todo, porque es verdad que hay un cierto desequilibrio entre cuánto me conoce la gente y los premios que me han dado. Ya. Es verdad. Ya. Pero es que yo creo que hay mucha diferencia y a lo mejor estoy volviendo otra vez al mismo tema, porque dice, la poca gente que me conoce. Porque la gente sigue confiando y sigue creyendo en el Premio Planeta, en el Premio Primavera, y piensa que ese premio es sinónimo de buena literatura. Pero es que eso no tiene por qué ser así, porque
es aquí, en estos pequeños reconocimientos, en estos premios, Nacional a la Crítica, Premio Andalucía a la Crítica, Felipe Trigo, que también lo tienes, de hecho, que es otro también muy reconocido, es ahí donde se encuentra la buena literatura, la buena narrativa, lo que los escritores un poquito más puros están haciendo y están siendo reconocidos a través de esos premios. Lo otro es más, pues una estrategia de marketing, ¿no? De robo a este autor del otro grupo y sin embargo son los premios que se conocen, ya sea Mm. porque sale en la tele o porque tienen mucha más repercusión. Pero ganar el premio Andalucía a la Crítica con un libro de relatos, o sea, eso es algo que debería de honrarte mucho y debería hacerte muy feliz. Y estoy convencido de que en su momento te tuvo que hacer feliz. Aunque te llegue ese síndrome del impostor, es una alegría, sin lugar a dudas. Bueno, yo tengo una cosa. A mí los éxitos o lo que se supone que tendrían que ser éxitos no me afectan mucho. Pero sin embargo, los fracasos sí que me afectan mucho. Vale. Me vengo abajo con una mala crítica. Por fortuna tengo pocas, ¿no? Pero, y yo creo que es un defecto mío que tengo que trabajar. Pero que yo no, joder, que yo no me lo creo. Es verdad que he ganado algunos premios, pero que ya lo hemos hablado. Vamos a cambiar de tema porque es que, Bueno, porque vale, es que venga. es O que lo sea, de los premios. te cuesta hablar de eso. Y yo lo No, no, entiendo. no, no es que me Pero cueste, eso no es es que me cueste, humildad. no es que me cueste hablar, es que desde fuera se ve de una forma, pero no es Ya, así. ya, No es así. ya. Tiene una cara B. A ver, yo me presento al premio de la Diputación de Córdoba y lo gano, pero porque a lo mejor se lo he presentado, en aquella época se lo presenté a una editorial y la editorial ni me contestó. Ya. O sea, detrás de cada premio o detrás de cada éxito hay un fracaso que no se ve. Claro, Y, claro. claro, y no solamente eso, sino que tú aquí ves que unos libros que han ganado premios, pero lo que no sabes es cuántas veces los he tenido que presentar y que no han ganado, que ha Ya, ganado, que ha claro, ganado pero otro. O eso es sea, así. que premios que he perdido son mucho Ya. más numerosos que aquellos que he ganado. Pero mira, te honra mucho, ¿no? Que hables sobre esto porque eso es así. O sea, la gente solo Mm. ve los éxitos, pero no ve los fracasos o los no que ha tenido que aguantar para llegar a ese premio, ¿no? Y has comentado que todavía a día de hoy hay ciertas críticas o ciertos comentarios que te afectan un poco más, pero sin embargo, cuando nosotros hemos estado intercambiándonos algunos mensajes, yo te he dicho, Antonio, vienes del avión, vienes del tren. Si tenemos que empezar a grabar unos minutos más tarde, no te preocupes, no sufras. Ha sido eso. Y has dicho, tranquilo, que a mí ya me hace sufrir muy pocas cosas, ¿no? Yo ya La sufro vida, con muy sí, pocas cosas, sí. ¿no? Y yo supongo que esa madurez que te he dicho, tengo que seguir aprendiendo, es un problema mío que tengo, ¿no? Las malas críticas al final nos afectan a todo el mundo. Pero el tiempo, la madurez, lo que has vivido, que tienes una vida muy viajada, muy vivida, te va enseñando también a canalizar tanto los éxitos Mm. como los fracasos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pues yo lo que intento es mantener una línea que no me, a ver, que los fracasos no me afecten demasiado, pero tampoco venirme arriba porque gane un premio por lo que sea. Ya. A ver, si me dan un premio que hay una bolsa de 20.000 euros, me viene muy bien, porque con eso me paso medio año escribiendo o cambio de Claro, coche, ¿no? Pero claro, claro. Hay algo de ti que también admiro, que no es solo la capacidad narrativa, que es que también en un momento de tu vida has sido capaz de decir, tú tenías tu empresa, maravillosamente, donde facturabas una buena cantidad de dinero, y llegó un momento en tu vida en el que dijiste, bueno, pues ahora he trabajado lo suficiente como para poder quedarme con unos buenos ahorros, vender la empresa y dedicarme a la literatura, a la escritura, que es lo que ahora mismo el cuerpo me pide o es lo que yo ahora mismo creo que tengo que hacer. Y eso es un acto de valentía que muy poca gente tiene. pues yo creo que es lo lógico, ¿no? A ver, si lo más importante no es el dinero que tengas en el banco el día que te mueras. Lo importante es encontrar un equilibrio en el que el día que te mueras no tengas nada, pero lo has tenido todo. Y todo es haber tenido tiempo de calidad para dedicarlo a lo que te haya gustado. El tiempo es lo que ahora mismo nadie tiene. Claro. Nadie tiene. Nadie es libre de su tiempo prácticamente. De todas maneras, yo sigo trabajando también. O sea, sigo haciendo
No cojo tantos trabajos como tal vez debería si realmente necesitara ganar dinero todos los días, pero sigo haciendo correcciones estilísticas y correcciones ortotipográficas para otros autores, asesorías. Llevo también un par de talleres de narrativa. Estoy con Fuente Taja, tengo un taller de narrativa con Fuente Taja y estoy impartiendo también una asignatura de narrativa a nivel de posgrado en la Universidad de Granada. O sea que estoy haciendo algún trabajito relacionado con la literatura que no es solamente escribir. Bueno, estás enfocando tu trayectoria literaria a poder sacarle partido a Claro. esta otra rama, ¿no? Y lo tenía aquí también pendiente para hablarlo contigo. ¿Qué experimentas a la hora de trabajar como corrector o analizando el texto de otros? Yo he de decir, voy a dejar también el enlace en la descripción de este vídeo, tanto a tus cursos, a tus talleres, como a tu asesoría o a tus servicios como corrector. Yo contraté tu servicio en un momento dado con una de mis novelas y para mí fue un aprendizaje increíble, al que recomiendo a todo el mundo que quiera mejorar su narrativa, mejorar su literatura, y dejaré el enlace aquí abajo. La pregunta es, ¿tu experiencia como corrector qué te ofrece? ¿Qué te aporta? Vale. Es una pregunta muy buena, porque yo ahora mismo no cojo cualquier trabajo. Em, antes de aceptar un trabajo de corrección de estilo o de asesoría, hago una exploración un poco con el autor y veo si el autor ha llegado hasta el máximo de lo que él puede. Si veo que no ha llegado hasta el máximo, digo, no, pues, sigue trabajando tú porque no estás tu manuscrito no está en el momento para que te lo coja un corrector. Si tú no has ido a buscar la excelencia, no intentes que otro lo haga por ti. Yo por eso tengo una pequeña entrevista antes con los autores que no conozco, por supuesto. Y yo les pregunto, vale, pero ¿tú cuántas veces has corregido tu texto primero? Y dice, yo pues ninguna, yo lo he escrito y ya. ¿Pero no lo has vuelto a leer? Sí, lo leí una vez más o lo leí 2 veces más. Digo, bueno, pues tienes que volver a leerlo. Cuando veas fallos, cuando vuelvas a leer tu manuscrito entero, las 300 páginas o las que sea, verás que se te van ocurriendo cosas, que puedes ramificar algunas partes de la trama, que puedes enlazar unas ideas con otras, que puedes perfilar la voz de un personaje, que puedes decir algo de una forma más bonita de cómo lo has dicho. Pues eso lo haces con el manuscrito entero. Cuando acabes, lo haces una tercera vez. Y cuando lo hayas hecho 50, me lo mandas. Y por eso no tengo más remedio que rechazar muchos manuscritos, porque creo que el autor puede dar mucho más de sí. Y ya cuando veo que el autor no da más de sí, pues no es que yo le vaya a mejorar nada. Yo lo voy a mirar con otra visión, con una visión externa. Y le voy a hacer propuestas. Yo no voy a cambiarle ni una coma que el autor no acepte. Y le voy a decir, me parece que si este personaje hubiera dicho tal frase en este capítulo segundo, tendría más sentido lo que dice el capítulo 7. Y si te parece, piénsatelo y si decides que tengo razón, pues busca la forma de hacerlo. Pero lo tienes que hacer tú, que eres el autor. Claro. No te lo tiene que hacer nadie. Claro, sí, que no se piense nadie. Entonces, es un trabajo muy creativo. La corrección de estilo es un trabajo muy creativo también. Yo estoy escribiendo. Cuando estoy asesorando a otro, estoy intentando no meter la mano ahí, o sea, no meter mi voz, sino intentando que cada autor mejore su propio manuscrito con su propia voz. Eso es muy importante, ¿sabes? Que no se vea la mano del editor, del corrector. Claro. Que es un trabajo también muy importante, o sea, que aquí sepa todo el mundo que en todos los libros que se publican con las grandes editoriales y con las que no son grandes también, todos los libros pasan una fase de corrección, que supuestamente está contratado por la editorial y es profesional, pero muchas veces las grandes editoriales van a un ritmo de trabajo tan apretado que a lo mejor hay correctores que están corrigiendo una novela, le dedican 48 horas
Y a las 48 horas está con otra novela totalmente diferente. Es decir, el tiempo, la concentración y la preocupación que tiene porque esa obra esté en las perfectas condiciones no es para nada comparable con lo que puede tener si alguien contrata los servicios de un corrector profesional como tú mismo has dicho, seleccionas incluso las obras que ves a las que puedes aportarle algo o lo que no. No solamente eso, cuando acepto un manuscrito para una corrección de estilo, trabajo como máximo 1 hora al día con ese manuscrito, Vale. porque necesito una concentración total, absoluta. Y a partir de 1 hora ya no puedo dar el 100%, entonces no puedo dar la calidad que me gustaría. Entonces tú me dices 48 horas, pero 48 horas quiere decir 2 días. Sí, claro, o sea, hay correctores. Do- La novela te la pueden devolver fácilmente. En 2 o 3 días te la devuelven, corregida. Las grandes Pues, editoriales. pues bien, yo no creo que sean capaces de hacer un trabajo muy fino. Evidentemente no, evidentemente no. Por eso yo siempre, a pesar de publicar con las grandes editoriales y a pesar de contar con esas correcciones, yo no dudo ni un solo momento en contratar los servicios de un corrector profesional, como puede ser tú. He trabajado también con otros correctores para que la obra siempre llegue a los lectores en las mejores condiciones. Porque Con el amigo Dani Heredia, Daniel Heredia, claro. gran corrector y paisano nuestro. Y además de aquí de San Fernando, Es es un verdad, corrector, yo diría que uno de los más conocidos sí, es de la verdad. provincia de Cádiz. Hace relativamente poco, bueno, está colocando a muchísimos autores en las grandes Sí, me editoriales. consta. Daniel Heredia, de hecho, en mis comienzos en YouTube hice un vídeo, me parece, donde os citaba a los dos como correctores, me parece. Sí, Bueno, y sí. tengo otro también, hablando de estos pájaros en un cielo de estaño, también tengo un vídeo que se puede ver, que a lo mejor tiene, ¿cuánto tiene el libro? 5 o 6 años a lo mejor, o menos a lo mejor, Pues ese 4. salió también cuando la pandemia, igual tiene, sí, el 2020. Y esos fueron mis comienzos y Sí, hice... ese vídeo se puede encontrar en mi página web. Hay una sección de vídeos y creo que está colgado ahí. ¿El mío, Sí, el Luis? tuyo, Buah, qué vergüenza. todos los tuyos. Esto sí que me da vergüenza. Eso sí que me da vergüenza. Bueno, te honra que también haya citado a Daniel Heredia, que se me había ido a la mente, y la verdad que es un corrector Sí, magnífico pues, hombre. del que también os recomiendo. No nos queda mucho, estamos llegando prácticamente al final. Tengo aquí una pregunta que no quiero dejar de hacerte. Es un poco, voy a cambiar ligeramente no voy a cambiar un poco de tercio, pero es algo muy actual que ha ocurrido hace relativamente muy poco tiempo y quería saber tu opinión. Si quieres me la dais, si no, no. ¿Me vas a hablar del odio? Digo, ¿cómo lo sabía? Pues estaba cantado. Bueno, Estaba pues cantado. qué opinas sobre eso? Bueno, yo no me he pronunciado en redes sociales. Vale, No me he pronunciado porque me parece un asunto extraliterario. sí, vale, lo No es. no es un asunto literario. Yo he leído a Luis G. Martín. Como escritor no me interesa. Por lo tanto, el odio no me interesa y todo lo que hay alrededor del odio tampoco me interesa. De todas maneras, si lo que quieres es una respuesta de si estoy a favor, pro o contra, a favor o en contra, te diré que la intimidad de la madre de esos hijos prima sobre la libertad de escribir sobre ello. Pues ya está. Pues Estoy convencido de eso. Pero vamos, que no he pronunciado porque como literariamente no me interesa en absoluto ese tema, pues no veo la necesidad de hablar de ello. Ni siquiera he comentado nada en redes. la has visto venir, ¿eh? Estaba cantando. Bueno, joder, sí que estás atento. Pues yo creo que poco más. Bueno, mira, tengo aquí, antes de irnos, muchas veces también hemos hablado, tú y yo, de cómo funciona los contratos editoriales en nuestro país y cuál es la posición que tiene el escritor aquí en España. He tenido la oportunidad de sentarme con otros escritores y en este programa, repetido un par de veces, para aquellos que no hayan visto otros episodios, que el contrato estándar en nuestro país es que el escritor se lleve el 10% de la venta de su obra. El otro 90% pues se pierde entre editores, distribuidores, Librero. libreros, evidentemente, Y gastos de producción. y gastos de producción. Es cierto que siempre hay una tendencia a decir que poco dinero gana el autor cuando la obra es suya y se está explotando su obra. Ahora me darás tu opinión sobre esto, pero para mí hay un tema
que siempre me ha molestado un poco más ligeramente. Y es que el autor, en un acto de fe, siempre tiene que confiar en los números de venta que nos dan las editoriales. Evidentemente, cuando nosotros confiamos nuestra obra a una editorial, damos por hecho que no nos van a engañar, no nos van a engañar ni nos van a dar coba por cuánto, por 500 ejemplares, por 1000 ejemplares, pero es cierto que el autor nunca tiene la manera de comprobar cuántos libros vendidos a lo largo del año. ¿Quieres hablar sobre esto o prefieres...? Bueno, yo no sé mucho sobre ese tema porque como yo he publicado 6 libros a ver, que han sido concesiones que los organizadores han dado a ciertas editoriales, y como los derechos de autor estaban ya cubiertos Con el con el premio. premio en sí, sí, Vale. con la dotación del premio, pues creo que a mí no me liquidan, aparte de Cadillac Ranch, no me liquidan derechos de ninguno. De todas maneras, yo por lo que he visto, me parece que hay un desequilibrio importante entre lo que gana el autor y lo que gana el editor, teniendo en cuenta que el autor, como mucho, si escribe mucho, va a sacar un libro al año, cada 2 años, y que el editor pues puede sacar un libro cada 15 días. Te estoy hablando de editoriales pequeñas, de unipersonales, con 2 o 3 personas. Y encima, hay muchas editoriales de las llamadas independientes que esperan que el autor vaya de gira por toda España haciendo presentaciones, vendiendo libros de los que él se va a llevar el 10%, pero los viajes, los hoteles, el coche, el tren y el avión y el tiempo se lo tiene que pagar el autor de su bolsillo. ¿Por qué pasa eso? Pues porque en este mundo hay muchos profesionales. Está el editor, está el asesor, está el diseñador de la cubierta, está el maquetador, está el distribuidor, está el impresor, está el librero, está el crítico, está el catedrático de literatura. Todos ellos viven de la literatura, del trabajo de los autores. Todos ellos acaban su jornada laboral, se olvidan del tema y van a su casa, y al final de mes tienen su nómina en su cuenta bancaria. Pero el autor, nos hemos acostumbrado a que se conforme con la palmadita en la espalda, con que le digan: qué bien, machote, qué bien escribes, ¿eh? Y que con que venga una chiquita guapita que se le cae la baba y te pida la firma. Eso les encanta a los autores. O con que haya una cola de periodistas haciéndote fotos. Eso también les encanta, o nos encanta a los autores, aunque ellos no sepan que después de una presentación en la que hay 200 personas te vas a quedar solo y te vas a ir a cenar solo a una ciudad donde no conoces a nadie. Entonces, estamos acostumbrados a que todo ese mundillo piense que el autor vive solamente de su vanidad. Pero hay muy pocos autores en España que puedan vivir de la literatura. Hay poquísimos. Creo que no llega ni al 1%. Seguro que no llega ni al 1%. Sin embargo, todos los demás profesionales sí viven de la literatura, del trabajo del autor. Yo creo que si los autores se unieran y formaran un sindicato, sí que se podría luchar para aumentar las regalías a algo que fuera justo, que fuera equiparable por lo menos a lo que gana el Pero libro. eso nunca va a ocurrir. Eso nunca va a ocurrir porque cada uno va a lo suyo. Ahí está. Los escritores yo creo que somos los profesionales que más ego tenemos, ¿no? A mí es un tema que tampoco me ha interesado demasiado, y por eso tampoco sé mucho de eso. Yo creo que el autor, la mayoría de los autores que yo conozco que viven de la literatura tampoco viven realmente de las regalías. Viven de los bolos, de que te invitan a una feria, te invitan a un sitio, a una mesa redonda, tal. Cobra caché. Cobra lo que sea, ¿no? Y bueno, vas viviendo eso, y luego das tus clases al lado, haces tus historias. Exacto. Casi cometo el error de despedirnos sin hablar de Árida. Es lo último que has publicado, si no me equivoco mal. Vale. Me encantaría dedicar tiempo a hablar de cada uno de los libros que Tampoco tienes. hay que aburrir al personaje. Claro. O sea, solo puedo resumir que da igual el libro que lean de Antonio Tocornal, en todos van a encontrar una narrativa excelente. Es eso. Van a encontrar una voz original, diferente, totalmente que se sale de la corriente de lo que se suele publicar a día de hoy.
Y es un autor al que he recomendado 50 veces en esta entrevista y seguiré recomendando. Árida es tu última obra, primer premio internacional de novela corta Francisco Ayala, otro premio más. ¿Qué nos tiene que contar sobre Árida, Antonio? ¿Cuánto tiempo tenemos? Lo que tú quieras, no hay tiempo. Árida fue otro milagro. Árida fue otro milagro. Yo, entre los pocos principios que me quedan en la vida, hay uno que es incuestionable y negociable y es el de dormir la siesta. ¿Duerme la siesta? Duermo la siesta. Muy cortita, 15 minutos, 20 minutos. Vale. Pero me pasa una cosa, es que cuando duermo la siesta a veces se me ocurren ideas para escribir. Pero nunca sé por dónde van a salir esas ideas. Pero las anoto después, ¿no? Y hace un tiempo me desperté de la siesta con una frase que aparentemente no llegaba a ningún sitio, porque era una frase muy simple. Y la frase era, en este lugar no hay pájaros. ¿De acuerdo? Escribí eso en mi cuaderno virtual, en un Word. ¿Cómo? Un cuaderno virtual en el ordenador. Ah, vale, me pensaba que era una tablet o algo. No, es igual. Y luego, en los días subsiguientes, empecé a hacerme preguntas. Como, ¿en qué lugar no hay pájaros? ¿Y por qué no hay pájaros? ¿Y quién dice que no hay pájaros? ¿Y qué interés tiene esa persona que lo dice en que nosotros sepamos que no hay pájaros? Y poco a poco se fue formando una voz. Y es la voz de el personaje principal, la guardesa. Y volvió a suceder el milagro. Una vez que tenía el personaje, una vez que tenía la voz, una vez que tenía la voz clara, la trama salió sola. Solo tuve que dejar que la guardesa hablara y me contara la historia. Y yo me limité a transcribirla. Es curioso porque me dice que la idea principal o esa frase te surgió con la siesta, pero y a medida que ibas explicando, a mí Árida me resulta más como una pesadilla o un mal sueño por todo lo que se ve, por todo lo que se trata dentro de algunas escenas, incluso muchas de ellas oníricas, podría decir, ¿no? Claro, bueno, hay mucho surrealismo también, o hay mucho realismo mágico, si quieres, ¿no? Hay un homenaje también a Pedro Páramo de Rulfo, que además se le dedica un poco en uno de los epígrafes del principio. Y Árida de lo que se trata era de crear un mundo. A mí eso siempre me ha interesado, crear mundos, ¿no? Porque cuando creas un mundo que es diferente al nuestro y te sitúas en él, en una narración, pues ves el nuestro desde otros ojos diferentes, desde otra perspectiva, ¿no? Y el intento de Árida es de crear ese mundo. Y es un mundo, además no es spoiler porque lo digo desde el principio y además se dice en la contracubierta. Hay 6 personajes y todos tienen una cosa en común, y es que todos están muertos. Es decir, los 6 personajes que hablan están muertos. Yo no quería hablar sobre ello porque yo digo, quizás sea spoiler. No, lo pone en la contracubierta, Vale. o sea, Vale. la publicidad que se ha hecho del libro. Todos Vale. están muertos. Exacto. Entonces, ¿cómo es ese territorio en el que todos están muertos? Es un territorio que existió realmente dentro de la ficción, que hubo una desgracia, es un territorio que podemos situar en el sur. En el sur de donde no se sabe, en el sur de algún sitio, en una época preindustrial y que vivía de la ganadería y vivía de la agricultura, pero de pronto deja de llover. Los primeros que se van son los pájaros, de ahí la frase inicial, y luego pues empiezan a irse las personas, empieza a irse el amo, que construyó un palacio, una gran casa para su prometida, pero cuando vio que ya allí no había negocio, que no caía una gota de agua desde hacía décadas, se fue y el pueblo se fue deteriorando, se fue yendo la gente, se fueron yendo los vivos y quedó la guardesa para cuidar del cementerio. Y a ese cementerio, desde todo el perímetro desértico que rodeaba Árida, a ese cementerio empezaron a llegar los personajes secundarios como peregrinos y la guardesa tenía esa responsabilidad de acogerlos allí, ¿no? De acogerlo, porque la guardesa es el personaje femenino principal que cose todos los demás relatos, pero que es un homenaje también a la mujer como cuidadora, pero no solamente a la mujer, es una anciana, en este caso una anciana que además está muerta, pero es una madre, es una hermana, es una cuidadora, es una amiga de todos los demás,
Y bueno, ya no voy a seguir para no hacer spoiler y porque seguramente ya vamos de tiempo justito, No, pero no, que va, de tiempo vamos vamos bien. bien. Porque de hecho también te tengo que dar el regalo, que yo siempre regalo un libro a todos los invitados. Eh, Intentamos grabar esta entrevista hace tiempo, pero por una tormenta horrorosa tuvimos que cancelarlo. Cuando la Dana, ¿te acuerdas? Exacto. Que también nos tocó aquí en Cádiz. Aquí Sí. fue, aquí fue. Siempre pregunto al invitado qué libro quiere. En esta ocasión no me ha dado tiempo porque ha sido un viaje un poco express, pero sabiendo que eres un gran amante de los relatos, seguramente hayas leído este autor. Si lo tienes, te lo cambio. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro, claro. Pero para mí también es un gran relatista, además de aquí de la zona, que es Montero Glés. Ya lo creo. Este libro es Sangre Callada. No sé si lo has leído o no. No lo he leído, Vale. pero de Montero Glez he leído el homenaje a Bolaño, Vale. que fue el que publicó el año pasado, que participó también, quedó finalista en el premio Setenil, y es un libro magnífico, estoy en contacto con él, no te diré que es un gran amigo, pero es un conocido con el que estamos en contacto y te agradezco muchísimo el regalo porque seguro que lo voy a disfrutar. Yo es un autor al que también admiro mucho. Su prosa es totalmente también con una voz original, una voz diferente, que siento que aporta algo distinto a la literatura. Y antes de irnos a tomarnos una cerveza, Antonio, ¿qué futuro le ves a la industria del libro o qué futuro le ves al público lector? ¿Crees que dentro de 20, 30, 50, 100 años se va a seguir leyendo lo que se lee a día de hoy? ¿Crees que cada vez la gente va a leer menos? ¿O crees que los libros siempre van a estar presentes en la vida? Yo no tengo una bola de cristal, Daniel. Eso es muy difícil de responder viendo a qué velocidad está cambiando todo. Pero mira, tengo esperanza porque alguna vez en alguna feria del libro me ha tocado sentarme a firmar libros después de una presentación. Y por supuesto en mi fila no había nadie, o había dos despistados, pero tenía al lado una chica de 23 o 24 años que había escrito ya 17 novelas y tenía una fila de 300 adolescentes. O sea, yo creo que hay un relevo generacional y yo espero que estas chicas adolescentes, que a lo mejor lo que están leyendo es una cosa un poquito sencilla para lectores que se están iniciando, a lo mejor, quién sabe, pues evolución hacia una literatura de calidad y tenemos relevo generacional en lectores. Yo espero que sí, confío que sí. Pues esperemos que sea así. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio. Para mí esta conversación ha sido toda una gozada y solo puedo decir que lean a Antonio Tocornal porque estoy seguro que va a ser un autor que cuando lean cualquiera de los libros que hay aquí se van a ver impelidos a leer el resto de su obra. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme y nada, a esa cerveza que me la debes. Ahí está, vamos a ello. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.